En la lección del día de hoy vamos a reflexionar San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Dice la palabra de Dios en San Lucas 18, 35, 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús dijo: Recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto que vamos a meditar el día de hoy. Y lo vamos a hacer como hemos venido haciendo durante todo este tiempo en nuestras lecciones, con los 5 pasos. Recordemos que el primer paso es hacer una oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer el primer paso. Amado Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que nos regales la gracia, la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para entender tu palabra. Tu palabra se haga vida en nuestras vidas y poder llevarla a los demás hermanos, para que todos te conozcamos, te reconozcamos como el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén. El segundo paso es lectura despaciosa del texto, que es lo que acabamos de hacer. Tercer paso, conocer un poco quién escribió el texto. Y hemos dicho que este texto fue tomado o está tomado de la versión de Lucas, del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Lucas fue uno de los evangelios que se escribió. Se conoce que Lucas escribió el evangelio cuando ya había leído Marcos, que Lucas escribe para los paganos convertidos al cristianismo, y que en este libro es el Evangelio según San Lucas. Una de las cualidades de Lucas es que nos habla de la misericordia de Dios. En este caso específico del capítulo 18, Jesús viene hablándonos acerca de, primero nos habló de la parábola de la viuda y el juez, después nos habló de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Después en el capítulo 18, versículo 15, Jesús bendice a los niños. También Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Y estamos en la parte de capítulo 18, versículo 35, donde Jesús sana a un ciego en Jericó. Entonces ya Jesús va camino a Jerusalén, y en el camino se encuentra con una persona que está ciega. Listo, y entonces vamos a mirarnos en el texto como quien se mira en un espejo, que es dijimos que la cuarta paso de la meditación de la palabra de Dios según el estudio que estamos haciendo. Entonces dice el texto que cuando ya se encontraba Jesús cerca a Jericó, iba pasando por un pueblo llamado Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. En el tiempo de Jesús, las personas que eran ciegas, las personas leprosas, normalmente estaban a la vera del camino y se consideraban personas que no podían aportar nada a la sociedad, y siempre se encontraban a la vera del camino, un poco apartadas de la conformación en tal de la sociedad en el pueblo, en el lugar donde residía. Y normalmente las personas usaban una capa, que era la capa con que ellos se cubrían del sol, se cubrían de la lluvia, y
la cual utilizaban también como manta para cuando dormían ahí a la vera del camino, pero también la utilizaban la capa, la abrían, la extendían y lo utilizaban para recibir las monedas que le daban las personas que pasaban por el camino. Entonces la capa era fundamental para un ciego porque era casi que su tesoro más precioso. Y el texto nos está diciendo que este ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, seguramente estaba con su capa extendida. Al oír que pasaba mucha gente preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A veces nosotros nos confundimos, pero hay que recordar que el hombre era ciego, pero no era sordo. Y aquel hombre, cuando escuchó la bulla de que la gente iba y era inusual de tanta gente alzando la voz y gritando, y seguramente que le gritaban cosas a Jesús, aquel hombre preguntó: bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y le dijeron: no, es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Y seguramente que aquel ciego, que no era sordo, había escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Había escuchado la gente que pasaba por ahí, todo lo que decía de Jesús. Y aquel hombre dijo: esta es mi oportunidad. Y le gritó. No le gritó: oye tú. No le gritó: hey. No le gritó. Lo llamó por su propio nombre: Jesús, hijo de David. Recuerdo nuevamente que en el tiempo de Jesús, decir Jesús, hijo de David, es decir Jesús, hijo de Dios. Esa era la manera como ellos expresaban el que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dijo: Jesús, hijo de Dios, ten compasión de mí. Entonces hay que revisar el texto y mirarnos. ¿Dónde estamos nosotros ahí? ¿Seré yo ese ciego? ¿Seré realmente yo un ciego? Quizás no sea ciego de mis ojos, pero sí sea un ciego espiritual, que no estoy viendo la realidad de un Dios que está vivo, que pasa delante de mí, que me ha mandado tantas personas, profetas, ángeles, amigos que me han hablado de Él, pero que yo me he hecho oídos sordos a Jesús. Quizás hoy Dios me está hablando el corazón. Yo soy ese ciego que la vida me ha llevado por muchos caminos y no he puesto atención, no me he dejado guiar, no me he dejado llevar. Y mi vida espiritual está en cero. Estoy ciego espiritualmente. Y este hombre me está mostrando un camino. Me está diciendo que aquel hombre preguntó. Cuando no conocemos algo hay que preguntar. Y el hombre preguntó: ¿y qué es lo que pasa? Y le contaron. Nosotros crecemos en la fe por la predicación. ¿Cómo vamos a conocer la fe si no hay quien nos predique? ¿Y cómo nos van a predicar si nosotros no preguntamos? Muchas veces no preguntamos, pero si preguntamos, seguramente alguien nos va a dar la respuesta. Y aquel ciego preguntó y le dijeron: es Jesús de Nazaret, y enseguida de su corazón nació ese grito: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquel ciego no solamente llamó a Jesús hijo de David, sino que le pidió que tuviera compasión. Recordamos que San Lucas es el evangelio que llamamos el evangelio del rostro de la misericordia de Dios. Decirle a Jesús: ten compasión de mí, es decirle a Jesús: ten misericordia de mí. Y dice el texto bíblico que los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritó más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Siempre vamos a encontrar en nuestra vida espiritual personas que van a querer callarnos, personas que van a querer apartarnos de Jesús, personas que van a ser un obstáculo. Quizás esas personas normalmente son seguidores, los que están muy cerca a Jesús,
que nosotros pensamos que deben ser mucho más espirituales que nosotros, que deben tener mucho más conocimiento, son las personas que muchas veces son las que nos apartan de Jesús, las que son el obstáculo para que Él se acerque a nosotros o nosotros acercarnos a Él. Pero aquel hombre fue perseverante. Importante esto. No era un simple creyente, era un hombre de fe. Era un hombre que ante la primera dificultad no se cayó, sino que siguió gritando. Siguió el hombre su grito cada vez seguro más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Y eso hizo que Jesús se detuviera y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Y seguramente si nosotros somos perseverantes en la fe, si nosotros no nos dejamos acallar por las voces que nos quieren apartar de Él, seguramente que Él se va a detener y nos va a mandar a llamar. Y cuando estemos cerca de Él, importante la palabra cerca, en Lucas nos muestra mucho que el acercarse a Jesús es abrir el corazón, es estar en esa apertura de corazón hacia Él. Cuando estemos cerca a Él, Él nos va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Y a algunas personas le pueden resultar un poco extraño que Jesús, sabiendo que era ciego, le pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Pero es que Jesús quiere ser siempre, respetar nuestras decisiones, respetar el deseo que hay en nuestro corazón. Y por eso Jesús, en ese respeto hacia ese ciego, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Una vez tuve la oportunidad de conocer a una señora que estaba muy enferma. Fui con un sacerdote amigo a visitarla y oramos por aquella señora y varias veces volvimos a orar por ella. Y extrañamente nosotros veíamos que no mejoraba, a pesar de que físicamente los médicos habían dicho que no tenía nada. Y nosotros varias veces habíamos ido a orar, pero parecía que la cosa no mejoraba. Y un día el sacerdote le preguntó muy en secreto, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Yo no veo que tú mejoras, sino por el contrario, cada día te veo más decaída. ¿Qué es lo que realmente te está pasando? Y aquella señora nos confesó de que ella estaba sufriendo de soledad. Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, todos lo habían abandonado. Casi nadie se acordaba de ella. Pero desde el día que se declaró enferma, toda la familia estaba siempre en su casa. Siempre había muchas personas a su alrededor. Siempre estaban todos ahí cerca de ella. Entonces ella nos confesó, Padre, yo no quiero mejorarme. Yo no quiero estar bien. Porque si estoy bien, otra vez voy a quedar sola. Aquella señora no quería sanarse, porque ella sentía que el estar enferma era importante para que todos la estuvieran rodeando. Fíjense usted que muchas veces pareciera algo contrario, pero muchas personas a veces no quieren sanarse, porque el estar enferma les da ciertas prioridades que no quieren perder. Por eso Jesús le preguntó a aquel ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y te lo está preguntando a ti hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Es posible que muchos de nosotros tenemos la ignorancia espiritual, pero no queremos salir de ahí, porque nos sentimos de esa manera, entre menos conozca de eso, menos compromiso voy a tener. Y es posible que eso te esté pasando a ti. No quieres comprometerte con Él, entonces quieres estar en la ignorancia espiritual. Y por eso te gusta estar ciego espiritual. Pero Dios te está hoy tocando el corazón, está hablando a ti. Y dice la palabra de Dios en el texto que estábamos meditando, que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor,
quiero recobrar la vista. Dijo exactamente qué quería. Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala. Por tu fe has sido sanado. En la medida en que nosotros declaramos qué es lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón, claramente, y somos personas de fe expectante, una fe que se mueve, una fe que no se amilana ante las dificultades, sino que va para adelante, una fe que a pesar de que las personas nos dicen que nos callemos, gritemos cada día más fuerte y llamamos a Jesús por su nombre, Jesús hijo de David, Jesús hijo de Dios, lo reconocemos como el Dios con nosotros y le pedimos que tenga compasión de nosotros. Él va a hacernos el milagro que estamos necesitando. Eso es lo que nos está hablando hoy Lucas. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Nuestro testimonio va a ser el testimonio que va a arrastrar muchas más personas a los pies de Jesús. Entonces mi invitación este día que estamos meditando esta palabra es que revisemos nuestro corazón. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida espiritual que hoy no las vemos, pero es que nos hemos hecho los ciegos. Pero hoy este ciego de Jericó no está hablando de unos pasos. Primero, tener una fe que no se amilana ante nada. Segundo, llamar a Jesús por su nombre, Hijo de Dios. Tercero, pedirle que tenga compasión de nosotros. Cuarto, cuando estemos cerca a Él, cuando Jesús nos interrogue qué es lo que queremos, decirle claramente de qué queremos ser sanados. Queremos ser sanados de nuestra ignorancia espiritual, queremos ser sanados de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de qué queremos ser sanados. Y seguramente que cuando hagamos esos pasos, por esa fe expectante, vamos a ser sanados por Jesús. Continuamos con nuestro quinto paso de este proceso, estas lecciones que estamos haciendo de cómo meditar la palabra de Dios. Y dijimos que el quinto paso es orar. Vamos a orar con lo que Jesús nos habló en la meditación del texto. Amado Padre Celestial, amado Jesús, mi Señor y Salvador, amado Espíritu Santo, amorosa presencia santa y pura, aquí estamos, nuestro corazón abierto a tu presencia, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros. Tú conoces nuestra ceguera, tú conoces de qué necesitamos ver, qué es lo que necesitamos ver. Pero seguramente como tú lo hiciste con aquel ciego, esperas que nosotros te lo digamos. Y por eso hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para decirte de qué queremos ser sanados. Tú conoces a cada persona que está siguiendo este proceso, este estudio. Tú sabes también qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Pero particularmente en nuestra oración personal, queremos entregártelo, Señor, nuestras necesidades, para que tú tengas misericordia de nosotros, sanes nuestros corazones, sanes nuestra ceguera espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas la oración de los que se abren a ti, los que se acercan a ti con corazón sincero. Y nosotros hemos venido ante tu presencia para que tú sanes nuestro interior, para que nos liberes de todas aquellas cosas que son obstáculos, para que tu gracia se haga presente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito sea, alabado sea. Gloria y alabanza a tu nombre santo. Bendito es tu nombre santo. Grande, grande eres. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Santo, santo, santo eres, Señor. Carlos Conde Liscano, Renovación Carismática Católica, Barranquilla, Colombia.